arratzalde duen hori, eskerrik asko etortzeagatik eta salda horrela betetzea hori nahi osan gaurko tema importantea dela eta jendea horren izari espektante. Arratzalde duen baitare, streamiatikan ikusten nahi zaiguna, bai, urbil, urrutitik, eta ia teknikan aldetekan ondo juten dana eta ondo ikusi eta entzun egitea dena zuten. Bueno, hasieran abisotxo batzuk eta gero sartuko behar konferentzia. Bueno, estos avisos son deciros que ahora vamos a tener 3 martes seguidos de Zarautz. El de hoy, que a continuación vamos a tener el gusto de escucharle a Juanjo. El del día 10, que presentamos Zarautz Ciencias Blay. Por segundo año, el año pasado también, tuvimos a 5 jóvenes. Este año otros 5 jóvenes zarauztarras nos van a ir exponiendo en aquello en lo que están ellos sumergidos, en aquello que están viviendo con pasión en sus investigaciones. Nos hablarán los 5. Y además de ellos 5 zarauztarras, tendremos a 2 investigadores de primera línea, 2 investigadores muy importantes que han venido bien venir a Zarautz para compartir con nosotros esta jornada. Ellos son Ander Ramos, que es investigador en Tübingen, Alemania, y José Carmena, investigador y profesor en Berkeley, California. Vienen expresamente a compartir con nosotros sus investigaciones y cómo están viviendo eso en lo que están experimentando. Esto va a ser el martes que viene a las 7, un poco antes de lo habitual, porque preveemos que va a ser más largo. A las 7 en el modelo, no aquí, sino en otra sala. Y el aforo es limitado, por lo tanto, bueno, pues ojalá lleguemos y no se queden allí fuera, ojalá acertemos. Y al martes siguiente, 17 de noviembre, Fidel Delgado repite y viene otra vez a estar con nosotros. El año pasado esto estuvo abarrotado. Y este año no vamos a hacer aquí, sino en el modelo. Es un poquito más grande, capacidad para alguno más. Y bueno, pues compartirá con nosotros también su filosofía de la vida, su ser, su bien ser y esas cosas que él enseña con tanta gracia. Será en el Cine Modelo a las 7:30, 19:30. Y al día siguiente, aprovechando que Miguel viene a estar con nosotros, vamos a hacer una cosa especial, que es un taller con él de todo el día. Va a estar en ese taller en un grupo reducido, hemos calculado que podríamos ser unas 40 personas, pero está abierto a todo aquel que se quiera apuntar. Va a ser todo el día, a la mañana de 9:30 a 2 y a la tarde de 3:30 a 6:30. En la sala del Hotel Alameda. Bueno, esas son las próximas actuaciones que presentamos desde Zarautz. Bueno, animaros, si queréis más información, tanto del taller como de cualquier otra cosa, aquí estamos los de la organización, os acercáis a nosotros y nos preguntáis por ello. Esto en cuanto a avisos. Ahora, una cosa que también solemos hacer antes de arrancar con la conferencia, que son el sorteo de los libros. Hoy presentamos 2 libros, los tenemos aquí, que son muy bonitos, en especial nos ha recomendado Juanjo y los hemos ido a buscar porque tienen una cosa bonita y especial. Bueno, se trata, uno de ellos es de Antonio Muñoz Molina, y el título es Todo lo que era sólido, que evoca un poco y contradice las cosas que vamos a hablar. Y el otro es de un sociólogo ruso, Todorov, que es La conquista de América. También 2 libros bonitos y bueno, que haya suerte. A ver a qué le toca. Para el número 505, Pósterum Lagos. Bueno, etxean ditzen da. Venga, berriz este número bat. Bueno, eta bitartean, bigarrena,
Bostehun eta hemezortzi, 518. Ya tenemos. Repetimos porque bueno, ha tocado uno de la organización y quiere que se repita eso. El número es 687, 687. 6 da laro baita zazpi. Ya está, ya sale. Y ahora sí, sin más preámbulo, para darle tiempo a Juanjo, dejarnos un poquito para presentar lo que vamos a tener esta tarde. Bueno, volvemos con un nuevo starter, esta vez el candente tema del TTIP. Dejamos la filosofía, la aventura, el pensar y ahora nos acercamos a este tema que puede cambiar nuestras vidas. El acrónimo TTIP proviene del inglés y en castellano significa Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión entre Europa y Estados Unidos. El último premiado por Eusko Ikaskuntza en Humanidades, Juanjo Álvarez, además de otros muchos galardones y bueno, una vida profesional que lo podéis... Bueno, pues igual se va. Que nos perdona que no digamos todo su currículum para que le quede más tiempo. Está con nosotros para hablar de este tema que controvertido, porque sale en los medios, se dice, no se dice todo, qué esperamos, cómo va a ir contra los débiles, los consumidores, las personas, habrá oportunidades, qué riesgos tenemos, todo eso nos va a hablar esta tarde, ¿verdad? O sea que sin más te dejo el tiempo. Eskerrik asko, Ana Belén, eta zaratzu kide guztioi, eta placer handi bat niretzat egotea etxian, beste jende ematen dugu eta igertzen da, herri bizirik garela, ez? Hor, uste dut importantena da azkenean, eta por mi parte es un reto difícil de acometer, intentar hablar de una cuestión tan técnica como es este acuerdo, intentando lograr que todos y todas nos podamos ir con un pozo de destilación compartido en torno a lo que representa. Y digo que es complejo porque lo que se sabe del acuerdo es la parte menos importante del acuerdo, la parte más retórica, y porque en alguno de los extremos del acuerdo hablar del mismo implica entrar en cuestiones muy técnicas del comercio internacional que voy a intentar no hacer, o al menos dejar muy en la epidermis de la cuestión la explicación, para sobre todo ver si más o menos, yo no trato por supuesto de convencer a nadie, sino de abrir un debate, ¿no? Y las ganas de aprender, yo creo que es lo último que se nos debe ir en la vida, y además las ganas de aprender implica que cada vez tienes menos claro lo que creías que tenías claro, y a mí me ocurre también con esta cuestión, porque empezaría por decir lo que nos dice la literatura oficial, ¿no? Lo que dijo Adam Smith también ya hace algunos siglos, ¿no? En La riqueza de las naciones él decía que una sola nación rica no hace más rica a esa nación. En su mentalidad interesadamente ingenua decía que la riqueza de las naciones en plural implicaba liberalizar el comercio para que todos fuéramos más ricos, ¿no? Partiendo de la base de que abriendo el comercio todos nos vamos a beneficiar de esa nueva dimensión. Esa es la máxima desde ese ámbito, que luego ha tenido manifestaciones políticas y modelos económicos de los que podríamos hablar, que claramente han fracasado en su intento, pero que reviven lo que ahora podemos comentar. Sobre esa base, alguien nos podría decir, bueno, ¿dónde está el problema o el inconveniente en liberalizar entre Estados Unidos y Unión Europea 800 millones de consumidores potenciales, muchas pymes, pequeñas y medianas empresas a este lado del Atlántico, también en Estados Unidos algunas, pero sobre todo en Estados Unidos 45 multinacionales que mueven el mundo, muchas no radicadas en Estados Unidos, pero de capital
podríamos decir quién puede estar en contra, o en eso hay otra literatura que habla del proteccionismo, ¿no? Bueno, en Europa, y a mí me apetecía empezar por hablar por Europa para luego pegar el salto al charco y buscar un poco las dos cuestiones, ¿no? En Europa, bueno, se nos rompen las costuras por todos los lugares, porque hablamos muy claramente de que no debemos de ser una unión política proteccionista y ejercemos un proteccionismo bárbaro. Hacia afuera, basta ver las posturas de la Unión Europea cuando lo vamos a ver en París con la cumbre del cambio climático dentro de un mes y las posturas diametralmente opuestas que habrá. O en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, cuando los cerca de 190 estados que la integran, allí cada uno, con perdones de su aita y de su mamá, van por libre. Europa lleva a un representante que acaba más tertutado, orillado en un extremo, y no preocupa esa faceta. Pero en Europa cultivamos la idea de que el proteccionismo es la antítesis de un desarrollo sostenible, cuando en realidad imponemos aranceles a los productos que nos pueden hacer daño, como lo hace Estados Unidos. En Estados Unidos, por poner un ejemplo, el calzado tiene un arancel del 35%. Luego, la industria europea, por ejemplo la alicantina, que quiere exportar a Estados Unidos, lo tiene complicado. De saque tiene un 35% de precio respecto a lo que es la mercancía, que hace que sea difícilmente competitivo, ¿no? Y puedes decir, bueno, eliminar los aranceles puede ser una buena praxis para lograr que sea recíproco el flujo de un lugar a otro. Eso es lo que se nos viene a plantear, y en el otro extremo se dice, por tanto, que el proteccionismo es una medida del pasado que, por cierto, practica todo el mundo lo practica. Y nosotros, respecto al tercer mundo, al llamado tercer mundo, es una evidencia clarísima que también lo podríamos llegar a analizar, ¿no? La pregunta que yo me haría antes de entrar en esto es cómo funciona el mundo en este momento, ¿no? Ya sé que es una pregunta muy presuntuosa y difícil de responder, pero yo intento dar un par de claves que creo que son evidentes, ¿no? La primera es que el modelo de gobernanza del mundo, Naciones Unidas, que cumple ahora 75 años y que es un mal necesario, que ha cumplido un papel en ciertos ámbitos, pero que hoy día no gobierna el mundo. Como el derecho internacional humanitario, que pretende aplicar, digamos, la civilización frente a la barbarie en conflictos armados, y define los conflictos armados como unos conflictos entre estados. Y hoy día ya no hay guerras entre estados, los conflictos son regionales, internos, los estados no intervienen, y cuando intervienen, el ejemplo pues, de Crimea o de Ucrania, y puede haber otros muchos, y no voy a demonizar a Rusia porque hay muchas varas de medir en ese extremo, pero el ejemplo me vale por reciente, un sistema en el que los miembros de seguridad permanente del Consejo de Seguridad tienen derecho de veto incluso respecto de sus propias actuaciones, hace que el caso de Crimea no haya podido motivar una resolución de Naciones Unidas, porque levanta el dedo Rusia, que es quien ha materializado lo que para ellos es un rescate de una vieja tradición histórica de un dirigente soviético. Eso no es un atentado contra la integridad territorial de Ucrania, porque yo levanto el dedo y evito que sea de esa forma, ¿no? Entonces, hay un sistema de gobernanza anticuado que en el mundo de lo que hoy estamos tratando de comentar, el comercio internacional, se traduce en que los 193 estados no son los agentes mundiales del mundo, no lo son. El derecho internacional público, el que surgió para ordenar el derecho de las naciones, se denominaba, me gusta más ese término que el de estados, ¿no? Pero se concebió así. Hoy día es un derecho de formularios, es un derecho diplomático, es un derecho de fronteras, pero no pinta nada en el concierto mundial. El que manda es el derecho internacional privado, que es el derecho de las grandes corporaciones. Yo creo que una vez lo comentaba en un contexto nuestro, Sarastana, pero se acaba de concretar, y esto se va a notar en poco tiempo. Hace escasos 2 meses, las 3 principales corporaciones que mueven el tráfico de contenedores por el mundo, de contenedores por transporte marítimo, que es la esencia del PIB mundial en transporte, han decidido cambiar la logística de los transportes atendiendo a las nuevas rutas que derivan del Canal de Panamá. Y eso va a frustrar la economía de 4 o 5 estados, va a llevar a la debacle al puerto de Valencia, por ejemplo, en el caso del Estado español, y puede tener muchos problemas Barcelona, al margen de otras cuestiones que podemos tener todos en mente, porque hay decisiones que antes decíamos que eran geopolíticas,
y que ahora no son ni geopolíticas ni geoestratégicas, son decisiones comerciales, que las adoptan quien tienen el verdadero mando y poder, ¿no? Yo siempre cuento lo mismo, pero a mí que me cautivó Obama con esa retórica y el weekend y la audacia de la esperanza, fijaros en 2 mandatos, en 6 años, las canas que le ha generado su impotencia, en la incapacidad del hombre que suponemos más poderoso del mundo, que además tiene la convicción de intentar cerrar Guantánamo, no lo ha conseguido, de llevar adelante otra serie de medidas que tampoco ha logrado, porque el verdadero poder, y eso no es literatura de un bestseller, no está ni en la Casa Blanca, ni lo tiene Merkel, por cierto, tampoco, se ve un montón de cuestiones. Las normas en Europa en materia de derecho de la competencia no las hace la Comisión Europea, las hacen los grandes emporios desde ese punto. Y no quiero caer en el populismo, en la demagogia, sino descender a datos, pero me parece que es fundamental entender en primer lugar que el mundo que estamos enseñando en las aulas, yo intento ir corrigiendo desviando esa tendencia, el mundo del Atlas es un mundo que no corresponde a la realidad de los agentes que mandan verdaderamente en el mundo. Hay otra dimensión muy distinta a esa, que es la que vertebra verdaderamente las relaciones. Y eso lo ha captado el pragmatismo dinámico estadounidense, americano, que siempre tiene esa capacidad de anticiparse a los tiempos, porque tiene un corazón decisional, que son esas empresas que se adelantan. La nueva diplomacia de Estados Unidos es los tratados de libre comercio. Y hay 5 tratados de libre comercio, se acaba de firmar uno con el Pacífico, el nuestro es clave, el bilateral Unión Europea-Estados Unidos, hay otro en materia de servicios, os comentaré luego brevemente, pero un buen amigo que se jubila este año en la facultad, Ruth Jauregui, nos enseñó hace años que había 3 sistemas de dominación geopolítica del mundo, ¿no? Y entonces él nos los extrapolaba a la realidad, y yo compruebo cómo Estados Unidos se disfraza y cambia de modelo, porque vamos a comentar que él ha sido uno de estos modelos y ahora está desplazándose hacia otro porque sabe dónde está el poder. Los 3 modelos, resumiendo rápidamente en la historia, traídos al presente, el primero sería el modelo del Imperio Romano. El Imperio Romano logró el derecho que tenemos en gran medida en buena parte del continente. Por cierto, el derecho vasco es muy distinto del derecho romano por la singularidad que tuvimos, y eso no es ni universalismo ni nacionalismo, es una evidencia, y no porque los romanos llegaran o no, sino porque teníamos una concepción de la sociedad muy distinta a la que preveía el derecho romano de grandes urbes, y por tanto una regulación muy específica de ese tema. El Imperio Romano llegó a ser eso, un imperio que ha llegado hasta hoy, no por la fuerza del derecho, su semidea, camino recto, decía el derecho romano, no por la fuerza de su cultura, sino al revés. Su derecho y su cultura se impuso como civilización dominante por su poder militar. Todavía hoy en muchas academias militares se estudian los modos de hacer guerra, entre comillas, del viejo Imperio Romano. Ese modelo, en el siglo XX, estuvo representado por Estados Unidos en el unilateralismo americano. La dinastía Bush, tristemente célebre, decidía a su antojo, bajo la unilateralidad del más fuerte, del que tenía más músculo militar, qué orden mundial se imponía. Y ahora escuchamos actos de contrición de decisiones que están teniendo una repercusión nefasta desde todo el punto de vista. Parece que la repercusión es solo el terrorismo, que es lo que nos mete el discurso del miedo, y luego esa es una durísima secuela, pero no es la única, ¿no? Bueno, ese primer modelo era el Imperio Romano, que en una manifestación moderna pudo ser una etapa superada, no solo por la ideología, yo creo, demócrata de Obama frente a los republicanos, sino porque además hoy día es imposible, no tenemos un mundo unipolar, ¿no? Y eso hubiera sido imposible de llevar así. Ese sería un primer modelo. El segundo modelo, simplificando mucho, fue el modelo fenicio, que ha tenido diferentes manifestaciones. El Imperio Británico, que tuvo un potente instrumental militar, no se logró por ahí, se logró cuando dominó las vías de navegación, que era la manera a través de la cual dominar el mundo. Y el modelo fenicio hoy día son el sudeste asiático, es China, es la India, es ese sistema en el que si nosotros queremos ser más competitivos y ponemos el acento en esa dimensión, pues acabamos haciendo en cualquier astillero un buque que valía 5-4, aquellos lo van a hacer a 3, destrozamos el modelo social y además no somos más competitivos, ¿no? Pero ese es el modelo fenicio que tuvo una manifestación célebre y que en el 2010 la Comisión Europea dijo que teníamos que ser la economía más competitiva del mundo. Para el 2020 ha cambiado, pues como
el rótulo que cambia porque cambias de establecimiento y quieres dar otro rótulo, y en lugar de la economía más competitiva dice la economía más sostenible del mundo. Suena mejor, la clave es ver si eso es real o no, pero ya hemos pegado un cambio, ¿no? Ya no queremos ir al ranking y a ser los más competitivos, sino como mínimo defendernos. ¿Defendernos de qué? Y eso es lo que hoy quería comentar, porque si nos cargamos cosas que ya nos estamos cargando bajo una orientación fenicia, pero que todavía hoy representan una red de protección en sanidad, en educación, en servicios sociales, en dimensión pública, que no tiene nada que ver, que está a años luz de la dimensión americana, donde justo te dan una educación primaria nefasta y te dicen, si no aprovechas esta oportunidad, búscate la vida. Es literal. En eso, y desde ahí hasta la jubilación, el que no tiene capacidad de pagarse un seguro privado médico de jubilación, pues ahí va a estar en el sueño americano, que definió Verdugo brillantemente, orillado en un extremo, ¿no? Creo que ese es un aspecto importante, porque ese mundo fenicio no puede ser el modelo europeo. Yo creo que sería un error cegarnos por esa previsión, porque además tú no controlas esto, ¿no? No es imposible controlar esa espiral de la falsa competitividad, ¿no? El tercer modelo, y no me voy a poner bucólico, pero fue una realidad que dominó el mundo, es la de nuestra Grecia, ¿no? El modelo de los valores, del que nos olvidamos demasiadas veces y que es el que debiera de estar detrás de cualquier modelo socioeconómico y político, ¿no? Con los valores no dominas el mundo, pero la filosofía griega impulsó, entre otros, el proyecto europeo, además de muchas cosas que ahora una desgraciada ley de educación pretende eliminar de las aulas la filosofía, que es la manera de hacer personas más adultas, menos dependientes de lo terrenal, y lamentablemente parece que es el signo de los tiempos. Todo aquello que no tenga un rédito inmediato de efectividad parece estar destinado a ser prescindible, ¿no? Y bueno, de esos tres modelos, ¿qué está ocurriendo? Que Estados Unidos, que representó hasta no hace tantos años el modelo imperial romano traído a la capacidad militar, se ha dado cuenta que esa no es la vía, y que respecto del mundo fenicio, que representa a China, la política y la diplomacia tienen que ir por otra vía. Y claro, Estados Unidos le lleva mucho tiempo de ventaja a China en lo que es diplomacia exterior. Entre muchas cosas, los chinos van aprendiendo a una velocidad impresionante, pero en lo que es esa geopolítica vieja, tradicional, la del contacto entre gobernantes, Estados Unidos tiene unos tentáculos muchísimo más potentes e importantes desde ahí, ¿no? Y entonces la nueva doctrina es la que defiende lo que os comentaba al inicio, ¿no? Una idea en la que, bueno, nadie puede teóricamente decir que no a la idea de liberar, de desregular un comercio para que haya igualdad de oportunidades. Eso nos suena muy bien a todo el mundo. Igualdad de oportunidades. Todos hagamos tabla rasa, pongamos el contador a cero y llevémoslo ahí adelante, ¿no? Y el anzuelo en el que nos proponen picar tiene un argumento racional y un argumento real, pero para el viaje que nos proponen nos cargan las alforjas con muchísimas cosas, y me trataré de explicar técnicamente en lo posible, ¿no? Lo que nos plantean es algo que igual no es demasiado conocido, pero por ejemplo una empresa europea, no por europea, cualquier empresa no americana no puede concurrir a las licitaciones públicas americanas, que no es que sean grandes maravillas, pero tienen muchos ámbitos, curiosamente, muchas licitaciones públicas para trabajar en el mundo. Es decir, licitaciones públicas que ganan, luego hablaremos, a través de contratos en numerosos estados donde llevan adelante infraestructuras muy potentes, que a su vez subcontratan después con las empresas que ellos desean y quieren, ¿no? ¿Qué ocurre? Una empresa europea tiene vetado el acceso a la licitación pública. Sabemos, y lo conocemos hasta en Zarauz, que en licitaciones que convoca un municipio de Euskadi tiene que estar abierto a empresas europeas y además se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea a partir de una determinada cantidad, y si no lo haces, incumples el derecho europeo, porque hemos dado la idea de que en Europa todos tenemos que tener la capacidad de no ser discriminados y de poder acceder. Y nos dicen desde el otro lado del Atlántico, mire, esto es lo que le estoy planteando yo, que usted, que no tiene ni tamaño ni capacidad para superar mis trabas democráticas y mis trabas formales, y digo democráticas porque al final lo que viene a plantear es que el extranjero trae en su mochila, y eso es lo que ahora voy a explicar, unas regulaciones muy protectoras que chocan con el liberalismo ahí existente. Pero vuelvo al punto anterior que quería llegar. Nos dice esto, y nos dicen también que
En cifra anual, bueno, entre Estados Unidos y Europa representamos el 52% del PIB mundial que mueve el comercio. Es una cifra muy potente. Sería la suma de las dos, nos vende la idea de que los estados somos demasiado pequeños para los problemas grandes y demasiado grandes para los problemas pequeños, diría yo. Pero nos dicen, no, para esto del comercio es mejor unirnos, nos vamos a convertir en la gran potencia, vamos a desplazar a China, porque China no quiere entrar en esta historia, no porque realmente no le interese, digamos, diplomáticamente, no le interesa por lo que luego os comentaré también. Pero Estados Unidos nos dice, entremos en esto, y esto en cifras que han hecho importantes consultoras y el papel no sostiene todo, pero lo argumentan analizando sector por sector, de los que luego brevemente comentaré qué puede tener. Nos dice que para Europa esto representa 119.000 millones de euros al año. El presupuesto comunitario de un año son 153.000 millones de euros. El presupuesto de la Unión Europea son 153.000 millones de euros. Y nos están diciendo que el intercambio comercial que pueda generar este acuerdo va a generar 119.000 millones al año para Europa. Y calculan de vuelta para ellos, en dólares, 95.000 millones de dólares. 80.000 millones de euros, 85.000 millones de euros. Es decir, nos dicen, ustedes van a salir ganando respecto a mí, incluso, y eso es verdad que se ha publicado bastante, pero un compañero que controla bastante el tema me decía que esa alusión a que desde Estados Unidos ha habido presiones en contra del tratado, para hacernos ver que ahí también hay un nivel de concienciación, no pasa de ser una campaña de imagen. Es decir, incentivas el victimismo diciendo que estás siendo generoso en la propuesta para luego, bueno, tratar de plantear una especie de barra libre en esa dimensión, ¿no? Lo que se busca es un espacio homogéneo, abierto, como si todos los que estamos aquí decidiéramos liberarnos de corsés, intercambiar los productos libres de aranceles. Yo te vendo, tú me compras y me vendes al precio que tú y yo pactemos, y no hay elementos que interfieran. De manera que si junto a mí hay otro que vende el mismo producto y tú quieres comprar el mío o el otro, no haya un factor que distorsione la competencia, que es el del arancel. No sé, los navarros, que ya les han tentado, hace poco estaba en una charla en la que se puso este ejemplo, y yo me enteré entonces que Guatemala tiene mucha producción de alcachofas, no lo sabía. Pero Guatemala, las alcachofas guatemaltecas en Estados Unidos tienen 0 arancel, y las alcachofas navarras, que son muy buenas, tienen un 15% de arancel. Lo de saque, yo tengo difícil llegar al mercado americano de conserva de fresco, porque ya me cuesta un 15% más, y si los costes de producción son los que son, y encima la mano de obra, aunque sean ecuatorianos, me cuesta más que la de allí, ya no llego a ese mercado. Entonces les dicen, si ustedes aceptan este planteamiento, quítenme los 15%. Y como su producto es muy bueno, es auténtico, van a tener una capacidad de exportar, por tanto de ampliar negocio, y claro, pues al pequeño productor o a la pequeña cooperativa que le plantean esto, dice, joder, esto es interesante, me puede permitir abrir un mercado que en este momento lo tengo cerrado. Un mercado difícil que se guía por unas reglas muy complicadas, y está por aquí Gaby Hernández, que conoce la experiencia de Shell hace muchos años en Estados Unidos, ¿no? Teniendo todo para triunfar, un producto bueno, competitivo, económico en términos de contraste, un mercado dado a un tipo de cocina sofisticada, fracasó. Y ahí hay elementos, ahora dirían intangibles, de los consultores, que nos dicen desde allí, es que la ideología y la manera y la metodología de hacer no es la misma. Nosotros vamos a hacer otra vez una especie de tabla rasa y no se preocupen que lo vamos a llevar adelante de esta forma. Esa es la venta, digamos, que se nos hace, pero claro, hay una pequeña trampa, ¿no? Y es que se parte de una realidad, de un mercado, o de dos mercados, regulados de forma diametralmente desigual. Diametralmente desigual. Y entonces la solución que proponen los americanos es, sí, claro, ustedes tienen una mayor protección de estándares. Por ejemplo, si un baserritar da a sus vacas antibiótico y se sabe, nunca va a llegar al consumo humano esa carne. Allí está legalizado y permitido el antibiótico generalizado, por poner un primer ejemplo. Sobre los transgénicos no voy a hablar porque tuvimos una brillantísima lección de inauguración en la UTV este año, en la que la máxima experta de nuestra universidad, que además ese día se retiraba y por lo tanto demostraba que lo hacía libre de espíritu, pues nos vino a explicar que lo de los transgénicos y su afección a la salud
hay que relativizarlo. Por lo tanto, yo me retranqueo ante quien sabe, pero ese es un elemento que preocupa mucho y sabemos cuál es la dimensión del mercado americano. Pero yo no sé de transgénicos, no puedo opinar sobre eso. Sí puedo opinar de algunas cosas en las que es evidente, por ejemplo, que de los 38 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que para algo no sirven todavía, porque la reforma laboral ha hecho unos zorros de lo que eran los derechos laborales, pero los jueces tienen argumentos para mantener una parte del carácter punitivo de la legislación laboral. Es que Estados Unidos ha ratificado 4 de esos cerca de 40 convenios potentes de la OIT. O en medio ambiente no ha ratificado Kioto ni ninguno de los convenios que regulan esas cuestiones, o en materia de sanidad animal que anteriormente planteaba, o en cuestiones muy potentes, ¿no? Como son todo el derecho de patentes, que nadie parecemos entender de esto hasta que ves la traducción económica. Si tú prolongas hasta 40 años la duración de una patente, nunca van a aparecer los genéricos que puedan hacer más accesible ese tipo de producto. O la protección de la propiedad intelectual e industrial. Bueno, hay una serie de cuestiones, luego pondré algunos ejemplos donde, si tú me has dicho que vamos a competir en pie de igualdad, bastaría una norma que yo juzgaría justa, que es la de decir, de acuerdo, restringimos aranceles, pero respetamos la ley del estado de destino. Es decir, si yo mercadeo en Estados Unidos, se me aplica la ley de Estados Unidos, para bien y para mal. Si el camionero que desplaza y alquila un camión y se pone a 110 por autopista y está marcado a 60, va a dormir en la cárcel, va a tener una sanción muy potente, es la norma interna de allá. Perfecto, pongo este ejemplo anecdótico. Otros más serios se pueden poner. Si usted viene aquí, las normas que van a gobernar no esa dimensión arancelaria mercantil, sino todo lo que es en la cadena de producto, van a ser las del estado de destino. No tenemos que tocar nada. Y no es necesario que esta regla, la del estado de destino, es la que rige en la Organización Mundial del Comercio. Esta es la que rige actualmente. Esa norma no se respeta en la práctica. Y es donde quería dedicar un momento porque esto mismo se ha vendido respecto de Europa. El sueño europeo que empezamos en el 57 y que ya llevamos 60 años, nos decía que teníamos que lograr una libre circulación de personas, de servicios, de mercancías y de capitales. Vamos a ser algo más que un gran zoco, pero también un gran zoco. Vamos a ser un proyecto de paz y además un proyecto en el que las personas podamos circular libremente, las personas podamos ejercer la abogacía o la medicina, o ser odontólogo en cualquier otro país de la Unión Europea, las mercancías van a poder fluir en cualquiera de los 28 estados libremente, y los capitales, eso sí que han ido más rápido que todo lo demás, también van a circular libremente por ahí. Ese es el planteamiento europeo. Y se nos decía, estas 4 libertades, primero con 6 estados, luego 9, luego 10, luego 12, luego 15, luego 27, ahora 28, para los 28 nos va a hacer a todos, nos va a igualar por arriba, nos va a colocar todos alemanes. Y la realidad no es esa, desde ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque el pecado que tiene, con perdón el término, y la penitencia también que veremos, que tiene esta propuesta de acuerdo de libre comercio, es el mismo problema que tenemos dentro de la Unión Europea. Pongo el ejemplo de Francia, que es país fundador y un país que sabe sacar lo mejor, exprimir lo mejor de la Unión Europea y sacar sus demonios cuando interesa, ¿no? Vale, 4 libertades de circulación. Cuando en el 2004 van a entrar, pues eso, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Chipre, luego Bulgaria y Rumanía, van a entrar un cúmulo de cerca de 250 consumidores. Los franceses 5 meses antes de esa entrada, y ya 4 años antes lo habían pactado, implantan un régimen transitorio de libre circulación, casualidad, solo de servicios y de mercancías. Que los rumanos empiecen a entrar como que no, pero que implantemos esto, claro que sí. Entonces, las grandes cadenas de distribución francesas se implantan en Polonia y en otros lugares, y el ejemplo polaco que alguna vez lo hemos comentado, ahora se han eliminado las cuotas lecheras, clarísimamente beneficiando a las economías que permitían sobreproducción, que son también supuesta casualidad los franceses, que están ahora mucho mejor posicionadas en el mercado. Pero en el ejemplo que estoy poniendo, Polonia, que era el segundo productor lácteo de Europa, acabó vendiendo en Polonia su leche más cara que la leche francesa, que vendían los franceses a través de las cadenas de distribución.
no tendría nada en contra de esto, libertad de comercio, si no has jugado con las cartas marcadas. Porque cuando llegó el debate sobre la Constitución Europea y se desarrolló expresamente la libre circulación de personas, allí surgió el dilema del fontanero polaco, ¿no? Y el argumento que hubo durante la Constitución, el debate de la Constitución Europea en Francia, que era decir que a Francia iban a llegar los fontaneros polacos, a los pobres de Estocolmo, que se les demonizara así, y como lo que se iba a hacer en Francia era arreglar los baños de todos los franceses a precio de hora polaca, los fontaneros franceses se iban a ir al paro. Y entonces se dijo, eso es inadmisible. Ese fue el planteamiento. El nivel de glamour que a veces pontificamos de la televisión francesa era de este nivel de política que se ríe, pero prosperó, encendió los demonios del proteccionismo, de la autarquía, de la insolidaridad, que es lo que realmente se está produciendo. Porque incluso dentro de la Unión Europea, donde tenemos algunos derechos que no me resisto a leer, porque suenan tan bien que son papel mojado. Yo creo que hemos llegado al canto de cisne de los derechos en el seno de la Unión Europea, desgraciadamente, pero por no citar otros más pomposos, nos habla de un título sobre solidaridad que habla del derecho a la información y a la consulta de los trabajadores en la empresa, del derecho de negociación y de la acción colectiva, del derecho al acceso a los servicios de colocación, de la protección en caso de despido injustificado, artículo 30 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de condiciones de trabajo justas y equitativas, de la prohibición del trabajo infantil y de la protección de los jóvenes en el trabajo, de la vida familiar y profesional, de la seguridad social y ayuda social, de la protección a la salud, del acceso a los servicios de interés económico general, de la protección al medio ambiente, de la protección a los consumidores. Y todos estos derechos se hunden como un pecio si ratificamos el acuerdo de libre comercio. Directamente, porque si se mantiene lo que está y lo que ha filtrado la Comisión ya es suficiente como para darnos cuenta que eso va a ocurrir, todos estos derechos son eliminados como una red pelágica bajo el argumento del libre comercio que vamos a llevar adelante. Y la pregunta que yo me hago es, ¿se puede estar a favor del libre comercio y de un desarrollo sostenible? Ese es, digamos, el espejismo, ¿no?, del desarrollo sostenible, que el papel lo sostiene, pero es más complicado. Se puede defender eso no a costa de lo que ahora voy a tratar de explicar, de por qué se va a producir o se puede producir esa afección que os comentaba, ¿no? Bueno, hay un argumento, y es lo que podemos ver en cualquier medio, que es muy llamativo, ¿no? La opacidad, que no es únicamente característica de este tipo de tratados, ¿no? En la Unión Europea hay una nueva ciencia, de verdad que es para ponerse bata blanca, que es la comitología, que son los comités. Es decir, para acceder a lo que los comités están deliberando, de verdad que es como un laberinto imposible, como Alicia en el País de las Maravillas, que nunca me gustó demasiado ni el cuento ni la película, pero eso de perderte por ahí entre un laberinto que no sabes salir, pues hay una comitología de manera que esconde las verdaderas decisiones. ¿Y cómo lo haces? Fragmentando, dividiendo el resultado de cada una de las negociaciones. Aunque la realidad, y yo creo que eso tenemos derecho a saberlo, porque ha habido 438 europarlamentarios que han votado poco antes del verano a favor de que el campamento base de las negociaciones, que os voy a comentar dónde está, siga adelante. Entre ellos, pues los europarlamentarios del Partido Nacionalista Vasco han votado a favor, y europarlamentarios socialistas han votado a favor, y europarlamentarios del Partido Popular todos han votado a favor. Y mi pregunta es si o les han engañado o tienen más datos que desgraciadamente yo no tengo para ofreceros, porque si lo tuviera os lo daría. Y en paralelo el discurso oficial de Juncker dice: aquí está a disposición de todos ustedes los textos. Y esos no son los textos. Esos son los principios programáticos, que es de lo que he dedicado 2 minutos, que es el canto a la libertad de comercio, el canto al igualitarismo, el canto a que, haciéndonos todos más ricos, viviremos mejor, y el canto a algo que efectivamente puedes decir: vivimos en un mundo sin fronteras, el comercio tiene que fluir, es decir, elementos retóricos desde ese punto de vista, no elementos concretos desde esa vertiente, desde esa parte. Digo que tenemos derecho a saber porque siempre se nos comenta que en la gobernanza de la Unión Europea el que manda es el Consejo de la Unión, ¿no?, que son los 28 jefes de Estado o ministros, ese es el verdadero patrón. La Comisión Europea es la voz de su amo, es decir, que aunque es quien debiera de pensar en Europa,
es el Ejecutivo Europeo. ¿Con cuántos miembros? Con 28. ¿Por qué? Porque somos 28 estados, uno por cada estado. No es verdad que se esté pensando en Europa, porque es ingobernable una comisión con 28 miembros. 28 es casi una asamblea, no es un órgano de administración, es imposible que sea un órgano ejecutivo. Pero siempre se nos ha dicho que la comisión es la voz de su amo y que el Parlamento Europeo es realmente el tarro de las esencias, ¿no? El pepito brillo de la conciencia europea. Con algún europarlamentario, cuyo nombre no diré porque estamos ya casi en pre-campaña, que a mí me repateó, porque yo soy europeísta convencido, y que en sus 2 minutos de gloria, que son lo que tiene cada europarlamentario para hablar, claro, son 800 europarlamentarios, 2 minutos, se dedicó, como está ahora con esto, a olvidarse del debate y lanzar un rollo sobre los recortes de aquí y le miraban todos los demás europarlamentarios. ¿Tú me estás diciendo, no? Esto es un vídeo para YouTube que me va a dar votos en el otro lado, menospreciando el papel del Parlamento Europeo, ¿no? Pues a lo mejor podéis pensar quién es, pero yo no he dicho quién es. Me parece pura demagogia presentarte a las elecciones europeas y utilizarlo para un fin distinto, porque yo creo en el Parlamento Europeo, pero entonces, porque creo en el Parlamento Europeo, no acabo de entender una cosa que a ver si me podéis entender y cierro rápidamente el paréntesis. Hasta el mes de junio, o sea, poco antes de este verano, se estaba negociando un reglamento europeo de una cuestión muy técnica y que hay alguno por aquí, lo hemos tratado mucho en clase, competencia judicial. Y algo tan importante como un consumidor que compra por Amazon un producto y que le llega un producto defectuoso o un producto que le genera un daño a la salud, ¿dónde puede pleitear? Si ese producto viene de Texas, de Estados Unidos, yo tengo que ir a pleitear allí, puedo pleitear aquí. Una empresa guipuzcoana que recibe como proveedor unos bienes que le mandan de Estados Unidos y que son una castaña y no le funciona y le genera un daño porque le hace parar la producción, ¿dónde tiene que pleitear? ¿Aquí o allí? Eso no es una cuestión procesal, tiene enorme importancia, enorme importancia. Cuando se puso el Guggenheim hace algunos años, lo primero que dijo la Fundación Solomon Guggenheim es cualquier pleito que haya a Nueva York. Claro, porque lo que hace eso, te elimina las ganas de pleitear, te fuerza a negociar en debilidad. Si los juzgados fueran los de Bilbao, seguramente en algunos incumplimientos que ha habido de la Fundación respecto a elementos de la protección permanente, hubiéramos demandado aquí. Bien, un reglamento que se estaba cuestionando y trabajando por la Comisión Europea, muy bien trabajado, que preveía que en Europa los tribunales europeos íbamos a poder demandar a cualquier empresa del mundo cuando, por razón contractual, un contrato, el daño se produce aquí, pues el ejemplo de una empresa vasca que coge unos elementos auxiliares que le ha preparado una empresa americana, los instala en su sistema productivo y falla, y tiene que estarse 2 meses sin trabajar. Aquí reclamo y dónde estos daños y perjuicios. Lo que preveía ese reglamento era en eso, y en el ejemplo nuestro de un consumidor que experimenta este daño, que los tribunales europeos íbamos a ser competentes aunque el demandado no tuviera su domicilio en Europa. Es decir, las multinacionales americanas podían ser demandadas ante tribunales europeos. Así se aprueba por el Consejo y la Comisión Europea. Y el Parlamento, que tiene segunda lectura, es decir, que tiene la capacidad de proponer una reforma, propone eliminar esta norma, que es la norma que está eliminada también del Acuerdo de Libre Comercio. ¿Y quién domina entonces el Parlamento? Yo no entiendo esta reforma. Y que la haya hecho el Parlamento, que supone una reducción de nuestra capacidad para defendernos en los derechos de los que se estaba hablando anteriormente. Te pueden decir, no, vete a demandar a Estados Unidos. ¿Quién tiene dinero para buscar un abogado en Estados Unidos? Es un derecho de daños completamente distinto, una cultura muy diferente. Es decir, eso que te hace es decir, pues mira, si me propones que me pagas 2, aunque el daño ha sido 10, lo acepto, porque ponerme a pleitear allá. Bueno, esto a mí me está dejando descolocado. Que haya sido el Parlamento el que haya, primero, aceptado que el campamento base de las negociaciones esté donde ahora os voy a comentar. 1. Y 2, que en un precedente que tiene cierto paralelismo con algunas cosas del acuerdo, haya sido el Parlamento Europeo y no los malos, los que nos venden como los gregarios del liberalismo feroz, Comisión y Consejo, porque estos habían dicho que sí, y se había previsto. Y la desvergüenza jurídica es tal que en el texto se pone que dentro de 5 años analizaremos las distorsiones que haya podido provocar esta norma y analizaremos si merece la pena abrir la posibilidad de que nuestros tribunales europeos puedan entrar a conocer supuestos como los que planteo. Sé que es una cosa técnica, pero tiene mucha trascendencia, porque detrás de eso revela una debilidad negociadora o una cesión en términos de presión que
cada uno debería responder a qué puede ser pedido, ¿no? Pero, bueno, si lo único que elegimos los europeos como europeos es el Parlamento Europeo, yo le preguntaría al europarlamentario o europarlamentaria a la que he pagado mi voto, perdonadme, pagar, a la que he dado mi contrato sinalagmático votando, que me explique esto, porque es muy difícil de entender desde ese ámbito, ¿no? Acuerdo de libre comercio, y ¿por qué digo que, bueno, además de que nos tiene un regalo envenenado desde todo punto de vista, ¿qué es lo que plantea? Bueno, primero, el acuerdo proviene del espíritu de las Azores, porque estaba Durão Barroso por ahí, le trajimos hace poco a San Sebastián. Bueno, demostró ser un político que sale de cualquier pregunta que le hacen, o sea que si estuviera aquí seguro que lograría, no digo cautivarnos, creo que tenemos suficiente madurez como para que no sea eso, pero habla con toda tranquilidad de que él efectivamente inició estas negociaciones porque entiende que en el interés superior común europeo, a ver qué es ese concepto de interés superior común, sin duda esto era un paso obligado y que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Pero el actual modelo de acuerdo no es tan veterano, no tan viejo, proviene de junio de 2013, tiene nombre y apellido sobre cómo se ha llevado adelante. Y además de esa falta de información de la que os hablaba, lo que sí quería explicaros era cuál es el elemento troncal de este acuerdo. Porque hay convenios en que lo más importante es la filosofía, la exposición de motivos, y convenios como es este, en que lo importante es la letra pequeña. No nos tenemos que embaucar por cantos de sirena de la exposición de motivos. Bueno, el primer detalle que me gustaría contar es que cómo que un acuerdo entre un Estado y algo que no es un Estado, que es la Unión Europea, ¿no? Nosotros no somos desafortunadamente un Estado federal como Estados Unidos de Europa, y eso tiene otras muchas repercusiones, sino que la Unión Europea, como Unión Europea, estamos diciendo que va a ratificar este convenio. Desde el Tratado de Lisboa, que está en vigor ahora, el que, digamos, salvó los muebles de la fracasada Constitución Europea, esa que hablaba de la Europa de los pueblos y que algún día, en una rebelión cívica, debemos de hacer emerger de nuevo, porque me parece que era la manera de construir de abajo arriba Europa. Si no, al tiempo, lo que está ocurriendo en Europa es que ganan los radicalismos de extrema derecha. Normalmente Polonia es un ejemplo. En una generación de polacos que logró llegar al poder justo entrando en Europa, se ha visto ahora desplazada, legítima y democráticamente. Por cierto, creo que no exactamente lo que ha ocurrido en Turquía, me parece un escándalo lo que ha hecho Erdogan en estos 6 meses, me parece un escándalo inadmisible desde todo punto de vista, pero en Polonia los polacos han votado lo que han votado y hay que respetar lo que el pueblo vote, y cada pueblo tenemos el gobernante que nos merecemos porque es el que votamos. Por lo tanto, pero que vuelva al Kaczynski, que es un personaje que lo que quiere es disfrazarse, o sea, viene del yugo soviético y quiere convertirse él de alguna manera en un zar dentro de ese contexto, porque la Europa que estamos haciendo es una Europa fracasada desde ese punto de vista. No quiero detenerme demasiado en eso y voy a lo que quería llegar. Se plantea que desde el Tratado de Lisboa que la Unión Europea tenemos personalidad jurídica, somos un ente con personalidad jurídica para poder ratificar convenios internacionales. Lo se está haciendo en campos de menos glamour mediático que este. Es la Unión Europea y no el Estado español o el Estado italiano o el francés el que está ratificando convenios en la conferencia de la Haya sobre cosas como adopciones internacionales. Ahora se está preparando un tema sobre gestación por sustitución o subrogación en la maternidad, que es un tema conocido. Es Europa y no los Estados los que están negociando ese tipo de tratados internacionales. Y aquí ha dicho la Unión Europea, yo lo voy a hacer. Pero si no se cambia, porque eso es lo que se está discutiendo ahora, la metodología de ratificación de entrada en vigor de este tratado tiene muchos candados. Si lo sabemos aprovechar bien, me parece que va a ser un elemento de regeneración democrática, ¿no? Primero lo tienen que ratificar la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, en la Unión Europea lo ratificará una decisión del Consejo de la Unión y lo firmará el presidente de turno, y en Estados Unidos, si llega en esta fase final del mandato Obama, sino quien llegue aquí. Los dos mandatarios, uno de un Estado, otro de una organización internacional, lo ratifican. Tal como está ahora literalmente la norma, pero qué casualidad, eso no está en el mandato del Parlamento Europeo del pasado mes de junio.
pero tampoco está eliminado. Entonces me provoca una incertidumbre que quisiera pensar que no se va a eliminar, porque eso sí que sería desastroso. Lo que se ha previsto es que una vez que se cumpla esa premisa, lo ratifica Estados Unidos y lo ratifica Europa, lo tenemos que ratificar, y esto es inhabitual, no se ha dado ningún caso, cada uno de los 28 estados de la Unión. Cada uno de los 28 estados de la Unión. Y lo tomamos o todo o nada. No podemos formular reservas al tratado. No podemos decir, oiga, yo quiero que mis pymes vascas vayan a Estados Unidos, pero a mí no me quites mi sistema de defensa en el ámbito que podemos comentar ahora de protección al consumidor, de garantía en temas de servicios financieros, de protección de datos, en el área de sanidad, en la no privatización de servicios públicos, en un montón de contextos donde expresamente las previsiones del convenio son que esto va a ser objeto de regulación en el Tratado Internacional. Entonces, ¿puedo levantar el dedo y decir estoy de acuerdo con una cosa y no con otra? No, o lo tomas o lo dejas, todo tal cual. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si un Estado no lo ratifica? A eso no se ha dado respuesta todavía. Entonces, la respuesta va a ser que ese tratado va a seguir en vigor, porque ya tenemos ejemplos dentro de Europa en que esto se ha producido. Los ingleses no han entrado en el famoso pacto de estabilidad y la reforma del texto constitucional español vergonzosa y vergonzante en una noche para decir que perdemos soberanía presupuestaria, que es la ley más importante que pueda aprobar un gobierno o un municipio o una comunidad autónoma o un territorio histórico, que es cómo gobierno mis finanzas para fijar la jerarquización de los servicios que quiero dar a mis ciudadanos. Entonces, los ingleses dijeron que no y ese texto está en vigor. Entonces, bien, se puede decir que no, pero antes de todo eso se ha dicho, oiga, esta es una decisión política de especial trascendencia, esto es una mutación constitucional europea, por lo que ahora comentaré. ¿No sería razonable informar y después votar? Es decir, ¿no sería razonable que, además de que hubiera la premisa de que los representantes democráticos puedan decir que sí, esto que se nos denomina el pueblo, y que no somos pueblo, desgraciadamente, como vemos, o sujeto político, votemos y nos manifestemos? El Parlamento Europeo ha dicho que no. Y segunda pregunta, el Estado español, que ya nos ha llamado a referendos cuando le ha interesado, ¿no? OTAN de entrada no, ya recordaremos esa vertiente, y por supuesto el Tratado para la Constitución Europea. Ahí sí se dijo, fijaros, alguno de los que votó se leyó los 349 artículos de la Constitución Europea para votar. No, el sentido simbólico sí, pero ni quienes nos lo leíamos para tratar de ver descifrábamos todos los extremos. Al final votas con un sentimiento en función de lo que ves detrás. El argumento que se está dando de que es una cuestión demasiado técnica como para someterla a un proceso de deliberación ciudadana encubre la trampa de decir no me fío de lo que el pueblo vaya a decir respecto a esta cuestión. Entonces, la pregunta, la interpelación tiene que ser a Europa. ¿Por qué no un primer gran referéndum en Europa en torno a algo tan importante como es cargarte 60 años de historia en la construcción, inacabada, incorrecta, en muchas ocasiones criticable, pero desde luego mucho más protectora que la de Estados Unidos? ¿Por qué no en Europa? Y en Europa, de momento, nadie en el Parlamento Europeo ha dicho, oiga, qué mejor ocasión de crear un demos o sujeto político europeo que pronunciarnos sobre esto como europeos. La segunda pregunta ya es al Estado español, que es quien, a través del presidente del gobierno de turno, tiene la capacidad de convocar a los ciudadanos a un referéndum, dice la norma, en situaciones y decisiones políticas de especial trascendencia. Entonces, cuando han reformado la Constitución, no nos han llamado porque han entendido que ellos son los responsables y que velan por todos nosotros, y que decidir que nosotros seamos los que decidamos lo que queramos hacer en ese punto no carece de sentido. Bueno, pues este es un primer dato importante. Y ver qué ocurre en ese proceso de eventual ratificación. Si es que el texto finalmente va a término, y hay muchísimo interés en que vaya a término, la pregunta es, y tampoco he oído nada de momento, el 20 de diciembre está lejos, pero está cerca. Yo creo que esta es una cuestión que debería ser objeto de análisis. ¿Por qué? Y perdonad si me enrollo un poco en círculos concéntricos y voy terminando para luego abrir un turno de preguntas, ¿no? Pero todo tratado internacional, cualquier tratado internacional prima sobre el derecho interno de un Estado. Esa es una máxima que se aplica, es decir, y de hecho el derecho europeo prima sobre el derecho interno porque proviene de un tratado, que es el Tratado de Lisboa en este momento, del que emanan luego leyes directivas europeas, ¿no?
la máxima en todos los organismos del mundo es que un tratado internacional prima sobre el derecho interno. Si en este tratado internacional tú prevés una eliminación de las barreras de protección en todas estas materias, la normativa interna no queda derogada. Un tratado interno, esa es la trampa que también leí hace poco un artículo técnico que tenía mucha falsa didáctica. Decía, no, el tratado no va a derogar nada. ¿Quién ha dicho que va a derogar algo? No, es verdad, el derecho europeo no deroga el derecho interno, pero si el derecho interno es contrario al derecho europeo, prima el derecho europeo. Os contaba hace una semana Cándido Conde Pumpido de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado, la barbaridad de la decisión marco sobre el cumplimiento de las condenas en Europa y lo que el Estado español ha hecho desde ese ámbito. Eso es un incumplimiento flagrante del derecho europeo. Lo va a tener que decir la Comisión Europea o el Tribunal de Luxemburgo, pero no derogas esa ley española, no lo derogas, declararás que es contraria al derecho. Entonces, se nos dice, no, este tratado no toca las legislaciones protectoras, en el sentido de que no las deroga, pero las desplaza totalmente. No solo eso, el tratado prevé la creación, y eso es una auténtica mutación democrática, prevé la creación de un consejo regulador, que a mí me suena al consejo regulador de La Rioja y del Chacolí, porque es esa denominación que suena. Hay un consejo regulador, es un término así muy aséptico. Un consejo regulador es un gran hermano que va a velar por el análisis de los 28 estados de la Unión por un lado y la legislación americana, que ahí tendrá poco trabajo ese consejo regulador, porque no hay regulación en estas materias. Que, fijaros lo que va a controlar. Va a controlar, respecto a lo existente, no toca nada, no le hace falta, porque ya prima lo internacional sobre lo interno. Respecto a lo que se elabore ex novo, desde que entrase en vigor eventualmente este acuerdo, lo que dice ese Consejo Regulador es que existe la capacidad de vetar la entrada en vigor de esa normativa. Eso es un salto democrático brutal, porque hasta ahora la formalidad de respetar el juego democrático ordinario, por un lado, y de que el verdadero poder económico vaya por otro, no se entrecruzaban. Pero ahora, si se respeta lo que se recoge ahí, va a haber un Consejo Regulador que va a decir, si usted, Diputación Foral de Guipúzcoa, dicta esta norma foral, Juntas Generales de Guipúzcoa dicta esta norma foral, está incumpliendo un tratado internacional. Y yo impone un doble control. Un control ex ante, es decir, la obligación de informar sobre la legislación que tú vayas a hacer en cualquiera de las materias objeto del acuerdo. O si yo legislo sobre las vacaciones, que es un derecho laboral desde ese ámbito, estoy afectando al ámbito de regulación del tratado. Y lo que se dice es que ese Consejo Regulador tiene la capacidad, como si fuera un recurso previo de inconstitucionalidad, de suspender esa faceta. A este paso vamos a tener que restaurar el pase foral y decir, acato pero no cumplo desde esa faceta, porque esa es una cuestión muy llamativa. La segunda es que, antes os comentaba, bastaría la regla de estado de origen, estado de destino para mantener un equilibrio real en esta cuestión. Pero esto no es lo que interesa, sobre todo una parte de las dos. Lo que interesa es igualar por abajo en el nivel de protección. Entonces hay una regulación específica que se llama eufemísticamente de acceso a los mercados. Y entonces dictar una serie de normas en aranceles, en bienes, en servicios, en medidas sanitarias y fitosanitarias, en protección medioambiental, en protección social, en patentes, en propiedad intelectual. Hay más, pero me quedo en esas, en las cuales lo que se especifica es que va a haber una regulación única para todo el ámbito territorial de juego del convenio. Es decir, que el agente, el actor, la empresa que actúa, no tiene en cuenta, hoy día si la CAF de Beasain desplaza a los trabajadores a Argentina para hacer el tranvía de Buenos Aires, la CAF cuando manda ahí a alguien tiene la obligación de garantizar los derechos laborales del trabajador expatriado. Y la normativa internacional dice en ese caso, fijaros, dice, en principio se aplicará la ley del Estado de donde proviene el trabajador. Pero si la ley del Estado donde presta la actividad laboral le protege mejor, se aplicará esta. Es decir, hace un análisis protector y dice, de inicio, el trabajador que va de Beasain a Argentina queda regido, su derecho laboral, aunque esté en Argentina, es el derecho de aquí. Pero si el derecho de allí, lugar donde está prestando efectivamente el servicio, el trabajo, le protege mejor que el de aquí, primará este. Eso es lo que dicen también los convenios de la OIT. ¿Qué dice el convenio regulador? Ni una cosa ni la otra. Nosotros vamos a marcar ad hoc
específicamente unas reglas de juego que son aquellas que van a utilizar las empresas que entren dentro del acuerdo de libre comercio. Y subjetivamente, desde el ámbito subjetivo, lo que se dice es que podrán intervenir en el ámbito del acuerdo las empresas domiciliadas o en un Estado de la Unión Europea o en Estados Unidos. Ese es el campo, el mecanismo, digamos, de funcionamiento desde ese ámbito. Eso representa una privatización de la soberanía, entendida como soberanía popular. El concepto de soberanía estatal hace años que es una quimera, y aunque las banderas, los signos y las fronteras siguen generando mucho fanatismo, no tiene desde ese ámbito ninguna realidad práctica como tal. Pero esto es una cosa muy distinta. Y hay otra segunda, con la que me apetece terminar para cumplir más o menos en tiempo y abrir, si os apetece un debate, porque hay un montón de cosas. Voy mirando así, hay un montón de cuestiones que merecería la pena comentar, pero por quedarnos con otra cosa relevante. Se está hablando de una privatización de la justicia porque el acuerdo contempla unos arbitrajes mixtos, que es un arbitraje entre una empresa y un Estado. Un Estado puede ser, entre comillas, Unión Europea, que no lo es, sino pues, el Estado francés. Si una empresa americana se desplaza a Estados Unidos para cooperar en alguna vertiente de armamento nuclear, que es una poderosa industria en Estados Unidos, en Francia, y donde hay importante know-how americano, ese será un campo en el que se trabajará. Eso implica que se va a desplazar para aquí esa empresa, hasta ahí ningún, digamos, mayor problema, pero lo que se dice es, si surge una controversia entre el Estado donde esta empresa americana va a venir a ejercer su actividad y el propio Estado, hasta ahora, salvo los acuerdos os voy a cansar, del Banco Mundial, los APRIs, los acuerdos recíprocos de inversión, como yo hago un comentario a eso, la clave es que un Estado solo puede ser demandado ante los tribunales de su propio Estado. Esa es la máxima, digamos, establecida. El acuerdo lo que prevé es la creación de unas cortes arbitrales fuera de los Estados, integradas por árbitros, en principio independientes, que son los que juzgarían al amparo del acuerdo si efectivamente tiene razón el inversor o el Estado. Es decir, someter a un Estado a un tribunal arbitral es muy fuerte. Eso hoy día existe. El Convenio de Washington sobre acuerdo recíproco de inversiones lo contempla, pero tiene una diferencia sustancial. Perdonad que otra vez es un tema técnico, porque he leído muchas críticas a este sistema y a mí no me parece lo peor. Lo peor es lo que os he comentado hasta ahora, ¿no? No es lo peor por lo siguiente. Los ejemplos que se ponen para demonizarlo no son del todo ciertos. Se pone el ejemplo de una importante empresa, Occidental Petroleum, americana, que en Ecuador ha logrado una indemnización de 1.800 millones de dólares por el hecho de que Ecuador le ha vetado la posibilidad de buscar petróleo en una zona natural protegida. Y dicen, bueno, esto es lo que va a ocurrir con el nuevo acuerdo. Bueno, en ese caso, me refiero al que se está poniendo junto a otros de ejemplo, las cosas no eran exactamente así. Ecuador le dijo a esta multinacional, puedes buscar petróleo ahí. Llegó un nuevo mandatario de Ecuador, reclamó su soberanía sobre sus recursos naturales y la protección de zonas protegidas y le dijo, no, tú no puedes explotar aquí. Había un contrato, ese es el verdadero veneno de ese caso, un contrato firmado entre el Estado y la multinacional americana por la que le garantizaban una inversión durante X tiempo, una inversión en esas zonas. Habían iniciado la exploración y explotación en parte de esas zonas limítrofes y el incumplimiento de ese contrato es lo que ha dado lugar a esa indemnización, que nos puede parecer brutal, pero esos mismos tribunales han condenado ya 5 veces a Alemania por sobornos, a Siemens concretamente, en la entrada en inversiones internacionales. Yo no tendría claro que eso fuera un elemento tan negativo desde ese punto de vista. Lo que me preocupa es otra cosa. Lo que me preocupa es que la diferencia entre el ejemplo que acabo de poner de Ecuador y el otro es que en el primer caso hemos partido de un pacto bilateral. Ecuador ha negociado mal, pero ha negociado esto. El ejemplo de Repsol o de YPF en Argentina, ¿no? Tenemos presente y que
ha acabado en una negociación en la que el Estado argentino le ha pagado a YPF, la filial de Repsol, una cantidad ingente de millones, porque ha reconocido que ha incumplido un pacto o un contrato. A quien tendré que pedir yo explicaciones como argentino o como ecuatoriano es al que se ha permitido ese contrato con una empresa, me da igual, española, americana o francesa. Ese es el nivel de responsabilidad, pero la empresa se ha prevalido de un contrato que nadie ha obligado a que firme. Tú has firmado porque no tienes mecanismos para explorar esto, porque te sacas mucho dinero, el 45% es tuyo, porque te apropias de mucho dinero que deriva de ahí, en clave de corrupción, y porque de repente te viene una vena populista y reivindicas algo de lo que te habías olvidado hace tiempo. Pero hay un contrato y una seguridad jurídica que en ese caso, nos guste o no, tiene un fundamento. Pero es que en el contrato del que estoy hablando ahora, ese contrato no va a existir con el convenio, no va a hacer falta el convenio. Cualquier empresa no hace falta un contrato entre la empresa americana y la Diputación Foral de Guipúzcoa cuando alguien venga aquí. Él viene aquí y puede entender que cualquier actuación nuestra que contravenga el estatus natural del SFR, de dejar hacer, que va a permitir el convenio, ya le brinda la posibilidad de reclamar indemnización. O sea, eso es un regalo absolutamente envenenado, porque en el primer caso, que existe hoy día, exige tres cosas. Exige que el Estado, por ejemplo, Bolivia, el líder cocalero que llegó, joder, es un tío coherente. Dijo, mira, me da igual que las multinacionales no vengan a Bolivia, me buscaré la vida, pero yo denuncio el convenio internacional. Lo denunció, se quitó del medio. Dijo, no quiero un tratado por el cual pueden venirme empresas multinacionales. Eso tiene una derivada compleja, las cosas no son tan sencillas y Venezuela está viviendo un momento durísimo económicamente porque también se ha seguido la misma práctica, pero lo puedes hacer, es una decisión democrática y libre. Tú retiras el tratado. Uno es el tratado internacional. Dos es el acuerdo bilateral. España tiene 78 convenios bilaterales con respectivos estados en los que, por ejemplo, las empresas españolas que van a Argentina o las argentinas que vienen aquí se ven beneficiadas de ese acuerdo. Ese acuerdo contempla que, tercero, o sea, convenio multilateral, convenio bilateral y tercero, un contrato del que trae causa una posible indemnización entre el Estado y la empresa. Este contrato es el que tenemos que controlar como ciudadanos. Y si nuestros gobernantes entran en un contrato que es absolutamente lamentable porque nos priva de derechos, les tendremos que exigir responsabilidades. Pero este es el esquema actual. Y si en el incumplimiento de este contrato hay una responsabilidad, lo que se pacta es, oiga, usted no juega en casa, usted juega en un tribunal arbitral independiente, que es el CIADI, el Banco Mundial en Washington, y que es un tribunal, y es analizado, y también a Salostarra hizo su tesis doctoral sobre ese tema, una tesis brillante, donde demostró que no es cierta esa máxima de que siempre ganan las compañías frente a los estados. O sea pero es que en este caso, ese modelo a mí no me parece tan malo, ese. En el contexto del acuerdo que estamos comentando ahora, el riesgo es, oiga, ¿con qué normativa va a jugar el tribunal arbitral? Porque en el caso que os estoy comentando tiene un tratado internacional, un tratado bilateral entre los dos estados y un contrato. En el caso que estoy comentando ahora no hay nada de eso. El tribunal arbitral va a decidir si una actuación unilateral del Estado, de nuestra Diputación, sobrevenida, perjudica los intereses de la empresa americana que está actuando aquí, porque es contraria al espíritu del tratado. Y si es así, le da pie a reclamar una indemnización. Y eso es, no sé si el fin de la democracia, pero desde luego es un planteamiento muy complicado. De verdad es un tratado especialmente peligroso. Bajo el señuelo de lo que representa y aporta económicamente, tiene unos elementos de enorme peligrosidad democrática. Ya no es cuestión, creo, de ideologías, sino realmente de entender que, sin ser tan ingenuo como para pensar que podemos cambiar lo que comentaba al inicio, el modelo de gobernar el mundo es una fuerza muy difícil de parar, pero al menos pues que no nos engañe con un planteamiento como este, porque es muy complicado. Hay tiempo, a mí me sorprende lo que os apuntaba, representantes populares que aceptan bajo un ejercicio de supuesta responsabilidad algo que, bueno, vamos a confiar, ojalá, en que deberíamos de hacer otro encuentro para ver lo que ha sido después de lo que estamos comentando, pero un acuerdo secreto es un acuerdo que no es válido. Luego sí tenemos la certeza de que vamos a saber exactamente si se cumple la metodología, qué va a ratificar Europa, qué va a ratificar, en su caso, el Estado español y las consecuencias que tendría, ¿no?
Bueno, eso es lo que quería trasladaros. Hay muchos más aspectos técnicos, pero esta es una nueva diplomacia mucho más peligrosa o tan peligrosa como la de las armas, porque tiene una capacidad de orillar derechos que ha costado tanto tiempo garantizar desde ese ámbito, y en el ámbito europeo supondría definitivamente la destrucción del edificio europeo. Si no hemos sido capaces de tener una política fiscal armonizada que haga, con 2 impuestos europeos directos tendríamos para crear una cierta armonización de los modelos sociales europeos. Con el impuesto sobre transacciones financieras tendríamos para atender en ese mismo modelo social a la dimensión del ámbito del desempleo y del paro. Estarían 2 medidas solidarias para llevarlo adelante. Estamos cerca de poderlo conseguir. Si aceptamos lo que esto representa, nos cargamos 60 años de historia europea, y si Europa deja de tener sentido, nos vamos a la deriva, lo cual a mí me parecería lamentable, ¿no? Bueno, paro aquí y podemos comentar cualquier cuestión que queréis en este caso. Bueno, tenemos un rato para que Juanjo nos conteste las preguntas. Por favor, que sean unas preguntas concisas y rápidas para que nos dé tiempo a mucho. No tenemos micrófono. Por favor, el que quiera hacer la pregunta se ponga de pie y que avive la voz. En este acuerdo se incluyen todo tipo de productos y polígonos, o hay algunas limitaciones. Vale, es muy buena pregunta. Voy a leer el elenco de los sectores que están englobados dentro de la llamada cooperación regulatoria. Bueno, entra todo el ámbito alimentación, sanidad animal y vegetal, productos químicos, cosméticos, ingeniería y dispositivos médicos, pesticidas, tecnología informática, servicios, productos farmacéuticos, textiles, vehículos, productos a motor, energía, materias primas, aduanas, productos financieros, regulación de inversiones públicas. No sé si hay algo que pueda quedar fuera, si hay algún producto que no entre, porque son genéricos, no genéricos de los otros, sino que son sectores del texto inglés y francés, que son los auténticos en que se está trabajando, pero es muy buena pregunta porque es omnipresente. Lo que busca es que todo bien susceptible de comercio entre en el libre comercio. Eso es coherente. No quiere que quede nada que pueda ser susceptible de objeto de comercio. Somos muy afortunados en escucharle a usted y aprendiendo poquito. Pero creo que, ¿por qué no van ustedes a los políticos, que son los que al final firman o determinan o deberían de discutir, que aprendan de los que, gente como usted que sabe? ¿Por qué no desarrollan eso? Pues nosotros somos la gente así, pero los que firman, los que determinan contra los americanos o lo que sea y tal, y las cosas que usted ha dicho, ¿por qué no se les entrena? Es una buena pregunta. Hay un libro de un buen amigo mío, David Iriarty, que plantea las relaciones del saber y el poder, que tiene un precedente que es Maquiavelo, tiene un libro delicioso en torno a todo eso, ¿no? Hoy día, y tenemos aquí a un exalcalde, ¿no? Un alcalde que una tarde se quede en casa o en el despacho estudiando, es un mal alcalde para la gente, una mala alcaldesa, porque está dedicando tiempo a algo que no es lo que en la efervescencia de la política parece que toca, ¿no? Que es la competencia de estar en todos los sitios en movimiento para no hacer nada, ¿no? Entonces, yo, la invitación a leer el libro pone claro cómo, desgraciadamente, el poder lo que busca es apoyarse en el saber cuando me interesa. Es decir, lo que el poder busca ahora es hazme un dictamen que me diga, no sé, no voy a meterme en ningún charco, pero en el terreno de residuos que esto es muy bueno o esto es muy malo. Y como en derecho siempre hay quien lo hace a un lado o a otro, es muy difícil, ¿no? A mí, primero, me parece que nos puede llevar a la autoestima colectiva que estemos hoy no como público cautivo, sino queriendo intentar conocer algo más para ser más capaces de entender todo esto, ¿no? La clase política tiene otros parámetros en general de funcionamiento, pero es mucho más preocupante
que lo sepan y que miren para otro lado bajo un argumento de responsabilidad al hecho de que no lo sepan, ¿no? A que haya un desconocimiento. Hoy día la capacidad que tiene un gabinete de un diputado general, por poner un ejemplo más cercano, tiene capacidad para poder tiene informes como este que yo verbalmente he podido dar, de verdad, no lo digo pensando en Marc Olano ni en ningún otro. O sea, la capacidad de tener criterio a partir del conocimiento existe, ¿no? A partir de ahí, yo creo que este es un campo en el que toca una rebelión cívica, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Exigir que para que unas normas que nos hemos dotado democráticamente todos sean respetadas, no nos las alteren bajo un argumento tan llamativamente antidemocrático como es este, ¿no? Entonces, la pregunta es muy buena. Yo lo que estoy dispuesto es ir a hacer bolos entre los políticos y comentarlo, pero me parece que están a otras prioridades distintas de esta, ¿no? No sé. Más que nada, al final, entonces, resumiendo la cosa, sería que el tratado es un caballo de Troya, al fin y al cabo, ¿no? Porque con el mantra de que va a ser mejor para todo el mundo, puedes exportar fuera, puedes competir en un marco mucho más amplio, allanas el camino para la industria americana, para que aquí pueda ejercer lo mismo que hace allí sin ningún control. Y luego tenía una duda también, en el ámbito sanitario, yo tengo entendido que cuando aquí un producto derivado de la salud pueda causar algún mal, no se puede comercializar hasta que se pruebe análisis previo, se puede que realmente no hay ningún riesgo y se puede vender. Pero en América creo que es al revés. Lo sacas y dices, bueno, que se investigue mientras tanto, pero todo el tiempo está parado, no está poniendo dinero, entonces. Es verdad, mira, dos cosas. Por un lado, la definición es perfecta, lo del caballo de Troya, porque es verdad. Lo que implica es que al final ese pragmatismo del que os hablaba en el primer momento es el que va a imponer su lógica. No solo eso, es que ya existen muchas multinacionales americanas a este otro lado del charco con mucha capacidad de actuación. Nosotros, al contrario, no, porque es muy complicado llegar allá. Luego, incluso en la propia dimensión del establecimiento, nos llevan muchos años de ventaja y van a arrancar. Precisamente la cuestión sanitaria y farmacéutica o de sanidad es donde, claro, todo negociador sabe que hay gente como estamos hoy comentando. Entonces, tú siempre, y eso se aprendió de los árabes, yo parto de 10 para que si me quedo en 7, argumento que he cedido. Ahí va a haber una cesión, ahí sí va a haber una aplicación de la ley del estado de destino, seguro, porque eso lo sacó además un europarlamentario en uno de los debates, arguyendo que en esa materia es sorprendente, porque el argumento que dio valdría para cualquiera de las cosas que estamos comentando. Vino a decir que el concepto de orden público, entendido como tal, los principios reguladores a un lado y a otro, son tan diametralmente opuestos que es imposible no garantizar el respeto de lo existente aquí. Eso valdría para todo, y seguramente porque ese es un terreno que preocupa especialmente a la ciudadanía, estoy convencido de que ese va a ser uno de los extremos que, igual que se ha solido hablar, por ejemplo, cuando se habla de política europea, de la excepción cultural, diciendo, no, a la cultura no hay que tratarle como a la siderurgia, por ejemplo. Pues, bueno, aquí esto va a quedar, creo, fuera como una manera de demostrar que hay una cesión, ¿no? En ese punto. A día de hoy, tal como está, y entra dentro de uno de los elementos o elencos de la negociación, cabría aplicar miméticamente el resto de soluciones y permitir efectivamente que aquí llegaran algún tipo de producto o fármaco sin control o algún tipo de experimentación médica sin el correspondiente control. Yo creo que ahí va a ser esos elementos supuestamente ejemplarizantes donde nos digan, no, ya hemos tenido en cuenta aspectos de esa naturaleza. Sí. Ahora, yo quizás, si le explico yo a este niñito pequeño, lo primero que decía, desapúntate una idea. Me refiero, y le tengo que explicar que no es conveniente desapuntarse, pero resulta que en España, españoles, alumnos, los que sean, todos queremos imitar a la modelo americana. ¿Entiendes? El dinero, el poder y tal y cual. Y no hay que ir muy lejos. Yo esta mañana estoy leyendo el periódico y con el tema de los déficit eléctrico, con el tema de Garoña, es una vergüenza. Es una vergüenza. Y estamos hablando de Norteamérica, estamos hablando de Europa y nos estamos hablando de lo que ocurre aquí, que es exactamente igual. Los lobbies mandan. Ese es el problema. Y están por encima de los políticos.
Y mientras no ataquemos eso, parece que los veis como Ahora sí. Pero además, ha hecho un planteamiento de mucha sabiduría, que yo tenía por ahí apuntado. El problema no es para los que estamos aquí. El problema, si la política debiera de servir para civilizar colectivamente el futuro, porque al final cada uno de nosotros nos preocupamos de lo que pasa en nuestra casa, que bastante problema es, mi pensión, mi salario, mi trabajo, mis hijos. Alguien tiene que pensar en la red pública, en la cosa pública, ¿no? Esto es orillar ese concepto y dejar a generaciones futuras un futuro mucho peor desde ese ámbito. Y bueno, estamos de hecho americanizando buena parte de nuestra vida, ¿no? Yo siempre cuento el ejemplo, pero cuando Prica o Mamut llegaron en los años 78 a Oiartzun, era la meca a la que íbamos todos a sentar con el carro, y era la sensación del consumo desconocido, ¿no? En Estados Unidos el único lugar casi de relación social, salvo en la costa este, que es algo más americano, más europea, son los horribles moros, ¿no? Donde la gente se relaciona y se ve, es eso. No tengo nada en contra, joder, de entender esto, pero hay un libro delicioso, El planeta americano, de Vicente Verdú, hace algunos años, que anticipaba un poco esto que ahora se está planteando aquí, ¿no? El problema es que estamos americanizando soluciones que no responden a nuestra dimensión. Lo mismo que cuando nos dicen que el concepto de flexiseguridad nórdico es el que tenemos que implantar, o que el modelo de despido libre, claro, es que el modelo nórdico, yo tengo un doctorando en Dinamarca y dice, bueno, aquí una persona sale de una empresa, al mes está trabajando en otra empresa y en ese mes le están formando lo que va a ir a un lugar de robótica, y entonces, es decir, no requiere, el despido entre comillas es libre porque el sistema es capaz de absorber la generación de movilidad. Claro, nosotros no tenemos eso. Entonces, copiar lo peor de un modelo cuando no tenemos la capacidad de reaccionar socialmente, pues es un mal negocio desde ese ámbito. Estoy completamente de acuerdo con lo que planteas, pero sobre todo la responsabilidad de analizar lo que estamos comentando supera a los que estamos ahora. Tenemos que pensar respecto a generaciones futuras lo que puede representar esto. Sí, ¿no? Vale. Como he llegado tarde, no sé si se ha comentado ya, comparto tu análisis, pero era por comentar que bueno, que ya hay una oposición bastante extendida al TIP, tanto a nivel ciudadano como a otros niveles. Hay oposición en Europa y oposición en América, la Confederación Europea de Sindicatos, los sindicatos americanos llevan movilizándose, se han recogido 2 millones de firmas en Europa entre todos los ciudadanos europeos para pedir un referéndum. El mes pasado hubo movilizaciones en toda Europa, aquí pasaron un poco desapercibidas, pero en Berlín creo que se movilizaron cerca de 100.000 personas. Y en el Parlamento Europeo, aunque lo haya aprobado, hay grupos mayoritarios que están apoyándolo, el Grupo Popular, el Grupo Socialista, el Grupo Liberal, pero el Grupo de los Verdes y la Izquierda Unitaria pues está peleando en contra, y ya por finalizar la oposición, el año pasado el propio Pleno de Zarautz aprobó una moción en contra del TIP. Entonces, pues bueno, que a ver movimiento hay, lo deseable sería que vale. Sí, es una muy buena indicación. El problema es, ojalá, que no se politice esto, ¿entender? Me parece que hay una determinada orientación política en contra, y yo creo que esto está por encima de política y de ideologías, ¿no? Me parece muy sabio lo que apuntas. Efectivamente, yo daba el dato antes, ¿no? 436 parlamentarios, europarlamentarios a favor, 241 en contra, 32 abstenciones, ¿no? Esa es la realidad aritmética, digamos, de ahí. Y yo creo que ese es un motivo más que justificado para que se someta a un referéndum, ¿no? Volviendo al ejemplo que antes os ponía en clave de justicia, o sea, las personas más sabias del derecho en este país están en el Tribunal Supremo en clave de judicatura. Son 16 personas que deciden sobre las vidas de los demás, la sala segunda, la de lo penal. Se dividen 9-7. Hay un tratado europeo que dice que cuando el órgano superior de un Estado alberga dudas respecto a una cuestión que implica el derecho europeo, hay que preguntar al Tribunal Europeo. Se divide en 9-7 y la mayoría que gana por 2 votos dice que no hay ninguna duda. Cuando hay 7 enormes expertos que han dicho exactamente lo contrario, ¿no? A lo que quiero llegar aquí es que con este nivel de oposición creciente y con este nivel de fragmentación también del Parlamento, lo razonable sería dar la voz al pueblo por encima de los representantes populares para que pudiéramos expresarlo, ¿no? Me parecería lo más lógico desde ese punto de vista, y ese va a ser para mí el verdadero pulso en torno a esto, porque este debate puede tener la capacidad de relegitimar a Europa
o la capacidad de orillar definitivamente el proyecto europeo como proyecto político, vencido en las manos de lo que en realidad quisieron los ingleses, cuando en el 57 Alemania, Francia, Italia y el Benelux, Bélgica, Luxemburgo y Holanda crearon la Unión Europea. Lo primero que hizo el Reino Unido, que fue el primero que entró después, porque son más listos que el hambre, fue crear la EFTA, la Asociación Europea de Libre Cambio, ¿no? Dijo, a mí no me cuentes la milola de una Europa política y de una participación con los ciudadanos. Yo quiero un choco en el que poder mercadear sin aranceles. Y creó la EFTA, la Asociación Europea de Libre Cambio. Cuando vio que esto era interesante porque ahí se iba a mover mucho negocio, fue el primero que salió de ahí y entró aquí. Si aceptamos esto, renunciamos a los principios europeos y nos convertimos en un gran patrón de un gran mercado mundial a costa de arramplar con los derechos que estamos comentando. Hoy en día está claro que las multinacionales tienen el poder. Por citar escándalos recientes, el de la Volkswagen, poco antes las empresas de rating manipulaban datos para sacar lo que ellos querían. Antes los bancos manipulaban datos para que el IBOR fuera uno o fuera otro. Cuando quebró Enron, manipulaba los datos porque hacía un fraude de ley. Si, siendo eso así, el poder absoluto que persigue el máximo beneficio como único objetivo, ahora con la firma del TAPE ya podemos salir corriendo. No sé a dónde. Podemos salir corriendo. Es buen epílogo, coincido no solo eso, sino que en lugar de hacer una sanción ejemplarizante, hemos hecho exactamente lo contrario, ¿no? En derecho se suele decir, cuanto más agujero generes al sistema, más excepcional va a ser el tratamiento a tu respuesta, es decir, más beneficiosa va a ser el tratamiento a tu respuesta, ¿no? Y haya habido una lección tan antipedagógica desde el punto de vista de esos comportamientos desviados que es difícil sostener. El espíritu ciudadano lo debemos de hacer, es lo único que nos queda para revelarnos desde el punto de vista ciudadano en torno a eso, pero es muy difícil, es verdad. Al final, eso que se habla del mundo logístico no necesita mostrarse como tal, ¿no? Bruselas tiene un listado, un censo de lobbies, ¿no? Pero esa transparencia es la falsa transparencia que ahora se nos vende desde ese ámbito, porque esa no es la verdadera dimensión de lo que hay. La verdadera dimensión de los lobbies está en que ellos son los que elaboran las normas. Este tratado no ha surgido por ciencia infusa, está elaborado desde abajo por parte de los operadores económicos, ¿no? en esa faceta. Entonces, el legislador se limita a rubricar un compromiso que responde a unas fuerzas que no atienden a ese mandato democrático. Claro que es así. Un Estado no va a poder legislar en contra del interés de una multinacional y a favor de sus ciudadanos. Claro, conforme a si esto quedará como está, quedará en la legislación, o sea, si ese dato nos quedaba claro, no derogamos lo existente, pero lo desplazamos. Y lo segundo, y eso es así desde el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados, una legislación interna sobrevenida no puede incumplir un tratado ya en vigor. En el momento en que el tratado estuviera en vigor, yo ya no puedo dictar una norma. Y además tengo a ese gran hermano que se encarga de velar sobre si realmente esa nueva redacción implica esto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es una transmutación de todo lo que es el sentido de la distribución de poderes ahí, ¿no? Hoy, antes ha visitado el tema de los transgénicos y el tema de los antibióticos, hoy he leído un informe que dice que el 80% del antibiótico en el mundo se consume en animales sanos y solo el 20% en humanos enfermos. Digo enfermos en teoría, porque también nos meten ahí. Me parece que es escandaloso. Claro, si hoy en Europa no se puede suministrar antibiótico a una vaca y en Estados Unidos sí, nos metemos en un berenjenal de... Son las 9, nos gusta ser rigurosos. Bueno, una última pregunta. Vale, eso es el placer. ¿Qué es el TTIP y qué nos afecta? Porque si la gente quiere buscar en Google TTIP, entonces por la propaganda. No sé si había una mano
tímida y si terminamos, ¿hay habido una mano tímida? Hay numerados de un elenco de derechos que forman, digamos, el Estado Social Europeo, la sanidad, las pensiones, la protección al consumidor. No me ha quedado claro cómo este tratado coarta o elimina esos derechos. Vale, pues bajo la... Es buena pregunta. Esta Carta de Derechos Fundamentales y el Tratado de Lisboa, que son dos tratados en una su vez, no se van a tocar en su literalidad. Digamos que en el formalismo de la vigencia de los derechos, esos derechos van a seguir coexistiendo. Es más, en la dimensión de comercio intracomunitario, esos derechos deberían de seguir siendo respetados. Formalmente, esos derechos no se están derogando como tal, pero en la práctica se van a derogar bajo un simple argumento. Si lo que hacemos en el tratado es elaborar una nueva regulación en la que ninguno de estos derechos aparecen, cualquier derecho que implique una restricción a la libre práctica de ese comercio es una traba al comercio. Entonces, lo que se indica expresamente es que cualquier tipo de regulación normativa interna que supusiera una traba adicional a las previstas en este tratado será contraria al tratado. Lo que te está diciendo es que cualquier previsión de un derecho que imponga a una empresa americana que viene aquí unas condiciones diferentes de las previstas en el tratado no es aplicable. Entonces, la táctica es la de no mostrar el músculo, la capacidad que de hecho tienen para derogarlo porque no lo necesitan. Basta decir que en ese terreno es una Arcadia feliz donde el comercio es el que prima y los derechos quedan orillados. Yo no toco la letra de la ley, pero en la práctica una empresa puede decir, no, a mí no me cuentes que aquí tienes X días de salario por año trabajado para la indemnización. En mi planteamiento de la regulación del acuerdo no hay tal previsión, yo no la aplico. Ese es realmente el elemento determinante de todo esto. Va a ser un concepto, nosotros llamamos conceptos jurídicos indeterminados, porque no va a aparecer una expresa alusión a lo que estoy comentando ahora, pero de facto va a ser así. De hecho, eso está reflejado como tal. Rapidito.